Dice, a ver. Me dicen si van viendo. Sí se ve, profe. Bueno, entonces arranco, chicos. Buenos días a todos. Bueno, en esta clase vamos a trabajar el sistema de ecuaciones lineales. Primero, vamos a hacer una revisión rápida de la teoría. ¿Qué es un sistema? ¿Qué es una ecuación? Una ecuación en realidad es una igualdad donde hay una incógnita que averiguar. Cuando tenemos varias ecuaciones, hablamos de un sistema de ecuaciones. ¿Y por qué hablamos lineales? Lineales porque la variable está elevado a la 1. Ustedes vieron cuando trabajaron con cónicas, bueno, no sé si lo vieron, que también había sistemas. Lo que pasa es que en el caso de las cónicas, como había una variable al cuadrado, no hablábamos de ecuaciones lineales, sino que eran ecuaciones cuadráticas. Por ejemplo, la intersección entre una elipse y una recta es un sistema de ecuaciones, pero ya no lineal. ¿Por qué? Porque hay una cónica, la elipse, que es una ecuación cuadrada en dos variables, x e y una recta, que es una ecuación lineal. Nosotros ahora vamos a trabajar solamente con ecuaciones lineales, es decir, donde las variables están elevadas a la 1. Y hablamos de sistema, porque son varias ecuaciones, y entonces, cuando encontramos la solución tiene que ser la misma para todas. O sea, yo tengo un valor de x, de y de z, por ejemplo, para un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, y esos valores de x, de y de z tienen que satisfacer, o sea, verificar todas las ecuaciones. Y eso hay que hacerlo siempre. Cuando uno resuelve un sistema de ecuaciones lineales, cuando encuentra la solución, tiene que ver si se verifica en todas las ecuaciones, porque a veces se verifican en dos y en la tercera no, o bien en la segunda y en la tercera y en la primera no. Entonces, por eso hablamos de sistema, porque la solución es la misma para las tres ecuaciones. Para clasificar los sistemas, nosotros nos vamos a basar en el teorema de Rouget-Frobenius. ¿Qué dice el teorema de Rouget-Frobenius? Yo tomé un sistema sencillo, no de n ecuaciones ni n incógnitas. Tomé un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. En este caso es A1x más B1y más C1z igual a D1, A2x más B2y más C2z igual a D2, y A3x más B3y más C3z igual a D3, donde los A, los B y los C son los coeficientes que multiplican a las incógnitas o variables. Coeficiente quiere decir número, los numeritos que están multiplicando a las incógnitas o variables que serían X, Y y Z. Y esto que lo puse en el segundo miembro de la igualdad puede estar en el primero, e igualado a 0 todo, ¿verdad? Si yo paso de 1, que está sumando, restando, me queda igualado a 0. Pero de 1, de 2 y de 3, fíjense que no tienen ninguna variable, ninguna incógnita. Por eso se les llama términos independientes. Entonces, vamos a armar algunas matrices. Una matriz A, que vamos a llamar matriz de los coeficientes, está formada por los numeritos que están multiplicando a las variables, o sea, A1, B1, C1, ese es un vector fila. El segundo vector fila es A2, B2, C2, y el tercer vector fila es A3, B3, C3. Entonces, esa matriz es la que llamamos nosotros matriz de coeficientes. ¿Cuáles son las variables? Dijimos que las variables son las incógnitas, en este caso X, Y y Z. Podría llamarle también X1, X2, X3, depende. Pero bueno, son las incógnitas que están multiplicando los coeficientes. Y hay otra matriz que armamos, que es la matriz de los términos independientes, que está formada justamente, es un vector columna, donde tenemos en la primera fila de 1, el primer término independiente, después de 2 y de 3. De modo tal que yo un sistema de ecuaciones lineales lo puedo escribir como un producto de matrices. Si yo hago, porque a veces uno dice, bueno, pero yo la matriz de las incógnitas la pongo como
un vector fila, X, Y, Z, sí, pero resulta que después cuando vos tenés que multiplicar A por X no podés hacer el producto, porque si yo tomo la matriz A, que es de orden 3 por 3, y a la matriz X la escribo como un vector fila, va a ser 1 por 3, entonces no puedo hacer el producto. Por eso puse a la matriz de las incógnitas como un vector columna, de 3 por 1, cosa de poder hacer el producto. Cuando yo hago el producto, fíjense, me queda A1 por X más B1 por Y más C1 por Z. Ahí tengo la primera ecuación. Y después hago A2 por X, haciendo esa bendita cruz, esa regla técnica para hacer el producto de matrices, ¿no? Entonces después me queda A2 por X más B2 por Y más C2 por Z. Y que es esta ecuación, todavía no estoy poniendo esto, que serían los términos independientes. Luego, A3 por X más B3 por Y más C3 por Z, la primer miembro de la tercera ecuación. Todo eso está igualado a los términos independientes, o sea, de 1, de 2 y de 3. O sea que yo este sistema de ecuaciones lo puedo escribir como un producto de matrices. ¿Cuáles son las matrices? La matriz A, que es la matriz de los coeficientes, X, que es la matriz de las incógnitas, las cuales siempre lo tengo que poner como un vector columna, y C, que es la de los términos independientes, que también lo pongo como un vector columna, porque recuerden que cuando yo entonces multiplico esta matriz que es de 3 por 3 por esta matriz que es de 3 por 1, me da el número de fila de la primera, que es 3, y el número de columnas de la segunda, que es 1. Y aquí estamos, ¿ven? 3 filas y una columna. Bien, nosotros trabajamos también con otra matriz, que es la matriz de coeficientes, a la cual le agregamos una columna, que es la de los términos independientes. O sea, tomé esta matriz y agregué una columna más con los términos independientes. Y eso se le llama matriz amplia. Bueno, ¿a qué viene todo este cuento? Este cuento viene, digamos, para decirles que estos señores, Rouget y Frobenius, dijeron, bueno, cuando nosotros tenemos un sistema de ecuaciones, yo puedo saber si eso va a tener solución o no va a tener solución. Y si tiene solución, si tiene una única solución o si tiene infinitas soluciones. Hasta aquí vamos bien porque yo no veo el chat, recuerden. Abran los micrófonos cuando tengan que preguntar algo. ¿Vamos bien hasta aquí? Por mi parte, sí, profe, se entiende perfecto. Sí, profe. Bueno, el que no entiende, chicos, a ver, estamos para que lo puedan entender. O sea que si hay algo que no se entiende, me paro. Yo avanzo. Entonces, Frobenius, ¿qué dice? Roger Frobenius. Y yo tengo, le voy a llamar con n al número de incógnitas. Yo tomé un caso muy particular. Un caso de un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Las incógnitas son X, Y y Z. Por lo tanto, n, para este caso que yo tomé, sería 3. Sería el número de incógnitas. Luego, habla del rango de la matriz de coeficientes, o sea, le calcula el rango a esta matriz A. Recuerdan que el rango de una matriz, lo vimos en la clase pasada, es el máximo número de vectores, filas o columnas de una matriz. Es decir, sintéticamente y prácticamente, me da el orden del determinante no nulo. Es decir, si yo le calculo el determinante de orden 3 a A, y me da distinto de 0, quiere decir que tengo 3 vectores, filas o columnas LI. Y ese va a ser, ese número 3 me da el rango, o sea, el 3 va a ser el rango de esta matriz, o sea, es el valor de filas o columnas linealmente independientes. Ahora, vamos a llamar con RA' al rango de la matriz de coeficientes, con los términos independientes. O sea, esta matriz A', que es la matriz que llamamos ampliada, fíjense que es una matriz de 3 por 4. Y ahora les pregunto, ¿cuál es el máximo rango que podría llegar a tener esa matriz A'? Teniendo en cuenta que la matriz ampliada es una matriz angular, el rango máximo sería 3. Sería 3, exacto, porque yo la submatriz que puedo armar con la ampliada, para poder calcular el determinante, recuerdan que tiene que ser una submatriz cuadrada.
Entonces, lo que voy a poder armar es un determinante de orden 3, por lo tanto, el máximo rango que podría llegar a armar, perdón, el determinante más, uy, Dios, el mayor rango que podría llegar a tener la matriz ampliada es 3 en este caso, porque es el máximo determinante no nulo que podría llegar a armar. Entonces, una vez que tengo esto, Ruge, ¿qué dice? Bueno, puede ocurrir dos cosas. Una de ellas, que los rangos de esta matriz A y el de la matriz ampliada sean iguales. Entonces el sistema va a ser compatible. ¿Qué quiere decir que sea compatible? Que va a tener solución. Ahora, ¿qué pasa? Si a su vez esos rangos que yo calculé, que eran iguales, me dan igual al número de incógnitas, entonces el sistema va a ser determinado, es decir, voy a tener solución única. Es decir, pensemos en este ejemplo que yo les di de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. N valía 3. El rango, dijimos, máximo puede llegar a ser 3. Si el rango de A y A' es 3 y a su vez N, que es el número de incógnitas, es 3, coinciden, voy a tener una única solución. Como esto geométricamente estaría representando, ¿qué figura geométrica sería la que está escrito en cada ecuación? A ver. Un plano. Un plano en el espacio. Claro, sí, el plano siempre termina siendo en el espacio, salvo que tome una posición muy particular que esté apoyado en un plano. Pero bueno, entonces tengo un plano, otro plano y otro plano. Conclusión, cuando yo tengo que los rangos de las matrices A y la ampliada son iguales al número de incógnitas, tengo una única solución. ¿Qué quiere decir? Que los tres planos se cortan en un punto. Pensemos, el plano del piso, el plano de una pared y el plano de otra pared se cortan en un puntito en un ángulo del salón, de la pieza o donde esté. Esa sería la solución. O sea que cuando hablamos de interpretación geométrica, digo, bueno, la interpretación geométrica de un sistema compatible determinado, para este caso que estoy analizando, sería que el plano pi1, intersección el pi2, intersección el pi3, me da un punto. Pero ¿qué puede ocurrir? Que los rangos sean iguales, pero que sean el número de incógnitas mayor al rango. Es decir, yo tenía 3 incógnitas, pero a lo mejor estos rangos me dieron 2, porque a lo mejor tenía una fila que era combinación lineal de las otras. Entonces, si me dio el número de incógnita 3 y el rango me dio 2, voy a tener un sistema compatible, va a tener solución, pero va a ser indeterminado. ¿Qué quiere decir? Voy a tener infinitas soluciones. Pensemos, un ejemplo, después vamos a analizar todos los ejemplos que se pueden dar. La puerta giratoria del Banco Provincia. Tengo 3 planos que se cortan en una recta. Entonces, esa recta, que es el eje de la puerta giratoria, esa recta, me está dando las infinitas soluciones. Cada puntito de esa recta es solución del sistema. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Bueno. Ahora, ¿qué ocurre? Puede pasar que los rangos me den distintos. Es decir, le calculé el rango A y resulta que me dio 2. Calculo el rango de la ampliada, o sea, haciendo el orlado, tapando alguna de las columnas, y me dio 3. Entonces los rangos no coinciden. En ese caso, el sistema va a ser incompatible, o sea, no va a tener solución. Por ejemplo, 2 planos paralelos cortados por un tercero. Tengo el plano del piso, el plano del techo, y resulta que hago una pared en el medio, que es perpendicular al techo y al piso. Y bueno, no tengo un punto común a los 3 planos, ¿está claro? Entonces, en ese caso, no voy a tener solución. Bueno, esta es una pequeña introducción y ahora nos metemos, si no hay preguntas, de hecho, al primer ejercicio. ¿Avanzo? Bueno, sí, profe. ¿Listo? Vamos al primer ejercicio. Dice, dada la ecuación matricial A de orden 3×3, o sea, es una matriz cuadrada,
por X, que es la matriz de las incógnitas, nos están dando la matriz de los términos independientes, que es de 3 por 1. Se pide indicar de qué debe ser X. A ver, recordando un poquitito. Cuando yo hacía el producto de matrices, la condición para el producto de matrices es que para poder hacerlo, el número de columnas de la primera tenía que ser igual a ¿qué cosa, chicos? Al número de filas de la segunda. De filas de la segunda. La X tendría que ser 3 por 1. 3 por 1, bien. ¿Por qué? Ahora aclaramos, muy bien la respuesta. La matriz X tiene que ser de orden 3 por 1. ¿Por qué? Porque X, para poder multiplicarla, primero tiene que tener 3 filas para que este número de columnas de la primera sea igual al número de filas de la segunda. Y a su vez, como el resultado me da 3 por 1, quiere decir el resultado del producto sale de número de filas de la primera y número de columnas de la segunda. Quiere decir que el número de columnas de la X es 1. Bien, entonces la solución es que X es de 3 por 1. Vamos al punto B. Si no hay preguntas, avanzo. Ustedes me paran si no hay algo que no se entiende. Expresarla mediante un sistema de ecuaciones lineales. Bueno, prácticamente lo que había planteado hoy. Yo tengo la matriz de coeficientes, que es, bueno, la solución sería esto, ¿no? Lo que habíamos escrito hoy cuando les explicaba a Roger. Voy a tener un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces, el sistema de ecuaciones, o sea, previamente yo sé que la matriz A tiene coeficientes. Es la matriz de los coeficientes, será A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3. X, habíamos dicho, era la matriz de las incógnitas, X y Z, que lo hacíamos como un vector columna para que al hacer el producto entre estas dos matrices, me vayan dando las ecuaciones. Y los términos independientes también es un vector columna, donde ubicamos en cada fila los términos independientes. Cuando nosotros hacemos A por X, me tiene que dar los términos independientes. Bueno, cuando hacemos A por X, igualado a los términos independientes, vamos obteniendo cada una de esas ecuaciones. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Bien. Avanzo con el 2. Me van a ir contestando ustedes. Indicar si son verdaderas o falsas las siguientes proposiciones y justificar todas. Tengan en cuenta todo esto que estamos repasando, chicos, porque el teórico va a consistir, ese parcial de teoría que van a tener creo que el 26, va a consistir en ejercicios similares a esto. O sea que es importante que los vayan entendiendo y viendo cómo hacemos la justificación. Bueno, entonces tenemos que decir si son verdaderos o falsos, pero no solamente poner verdaderos o falsos, sino justificar. ¿Qué quiere decir justificar? Decir por qué digo lo que estoy diciendo. Entonces ahora partimos de la premisa de que sabemos que el determinante de A es distinto de 0. Entonces, nos dice, el sistema de ecuaciones lineales A por X igual a B, donde B es distinto de 0, ¿por qué hacemos esa aclaración? Porque si B es igual a 0, ¿qué tipo de sistema nos quedaría, chicos? Tendríamos un sistema homogéneo donde los rangos son iguales, el rango de A y de A'. Exacto. Bueno, y en un sistema homogéneo sabemos que siempre va a ser compatible. ¿Por qué compatible? Siempre va a tener solución, porque por lo menos vamos a tener la solución trivial. O sea, ¿cuál es la solución trivial? Que X valga 0, que Y valga 0 y que Z valga 0. Fíjense, si X, Y y Z valen 0, multiplicado por los coeficientes, siempre nos van a dar 0, porque el sistema homogéneo, están todos igualados, los términos independientes valen 0, ¿no? Acá nos dice otra cosa, nos dice que esos términos independientes son distintos de 0. Y me dice que si el determinante es distinto de 0, de A, el sistema es indeterminado. ¿Qué dirían ustedes? Es falso. Es falso. Es falso porque si yo sé que el determinante de A ya me da distinto de 0, yo estoy planteando que A tiene rango 3.
Entonces, al Exacto. agregar la columna de términos independientes, ya va a haber por lo menos un determinante de 3 por 3 que me dé distinto de 0. Exacto. O sea, muy bien la justificación. ¿Por qué? Miren lo que dice el compañero. Yo tomé la matriz A, le calculé el determinante y me dio distinto de 0. Quiere decir que la matriz A, el determinante de orden 3 de A, ya me dio 3. Por más que le agregue una columna más, no me interesa porque ya encontré un determinante distinto de 0, por lo tanto los rangos van a ser iguales, e iguales a la cantidad de incógnitas que tengo. Entonces, la solución es falso, porque como el determinante es distinto de 0 y la matriz es cuadrada, M es el número máximo de filas LI, quiere decir que el rango de A va a ser igual al rango de la ampliada e igual al número de incógnita. Por lo tanto, el sistema va a ser compatible determinado. ¿Qué quiere decir que sea compatible determinado? Que cuántas soluciones voy a tener. Una única respuesta. Una única. Esta. Avanzo si no hay preguntas. Bueno, por mí no. ¿El resto está dormido? Contéstenme. Quiero saber si están despiertos y vamos bien. Bueno, No, profe, se entiende. perfecto. Por mi parte, siga. Bueno. Voy al punto 2. Dice, el sistema de ecuaciones lineales AX igual a 0, o sea, igual a la matriz nula, es indeterminado. ¿Qué dirían ustedes? Acuérdense que el determinante de A era distinto de 0. Ay, me mandé la solución. Bueno, ya está. Sí. Como es lo que haríamos, medio que se lo había anticipado en el ejercicio anterior y mandé el clic. Lo que hicimos antes, sí. Bueno, es lo que hicimos antes, lo que pensamos antes. Si está igualado a la matriz nula es el sistema homogéneo. O sea que siempre va a ser un sistema compatible, porque como el determinante es distinto de 0, el rango de A y el de la ampliada va a ser igual al número de incógnitos. O sea que va a ser compatible determinado. Bueno, ahora voy a tratar de no cliquear. Era un poco lo que habíamos charlado y me había anticipado en el anterior. Ahora dice, si A por C nos da la matriz nula, quiere decir que C es la matriz nula. Recuerden que el determinante, siempre partimos de lo que decía en el enunciado, que el determinante de A era distinto de 0. ¿Qué dirían ustedes? ¿Va a ser verdadero o falso? ¿Verdadero? La solución, entonces, es verdadero. ¿Por qué? Porque como este determinante de A es distinto de 0, la forma de obtener la matriz nula es que C sea la matriz nula, sea 0. ¿Está? Muy bien. Vamos ahora a tomar lo mismo, vamos a ir haciendo el mismo análisis, pero ahora sabemos que el determinante de A me da 0. Y recuerden que la cantidad de filas es igual a n, que era la cantidad de incógnitas, ¿no? Entonces, vamos a la primera. Dice, el sistema de ecuaciones lineales A por X igual a B con B distinto de 0 es indeterminado. ¿Qué dirían ustedes? Verdadero, porque si el determinante de A no da 0, quiere decir que es inferior en cuanto a rango al número máximo de filas o columnas. Entonces, si yo después calculo B, podría tener un determinante de 3 por 3 que me dé distinto de 0 y ya no coincidirían los rangos. Claro, acá en realidad, como está, entonces, como B es distinto de 0, vos ya sabés que el determinante, como es igualado, está B es distinto de 0, decimos, es verdadero, porque N es el número de filas, que son LD, o sea que el rango de A y el rango de A' van a ser iguales, pero nos da, como nos está dando el determinante de orden 3, vamos a poner ejemplo orden 3, nos está dando igual a 0,
quiere decir que los rangos, por ejemplo, van a ser iguales a 2, pero menor al número de incógnitas, que es 3. Por lo tanto, el sistema va a ser compatible indeterminado. Vamos a otro caso, recordando siempre esto, que el determinante de A nos va a dar 0. Ahora dice, el sistema de ecuaciones lineales A por X es igual a nula, digamos, y es indeterminado. A ver qué pasa acá. ¿Qué dirían ustedes con respecto a la solución? Acuérdense que el determinante de A, de orden 3, me está dando 0. Quiere decir que el rango, vamos a tomar siempre un ejemplo de un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Pero este sistema, ¿qué tipo de sistema es? Cuando está igualado a 0. Es un homogéneo, entonces los rangos son iguales, pero no coinciden con el número de incógnitas, así que es verdadero. Es verdadero, está, Es un sistema homogéneo, va a ser siempre compatible. Pero ¿qué pasa? Como los rangos, como el determinante de A me da igual a 0, quiere decir que el rango nunca va a ser 3, va a ser menor, va a ser 2. Como es homogéneo, por más que yo quiera hacer el orlado con la ampliada, como la columna de los términos independientes son 0, el determinante siempre me va a dar del mismo rango, digamos, que el A. ¿Se entiende lo que digo? Supónganse, tomemos un ejemplito, para que lo entiendan. Tomamos 3 ecuaciones con 3 incógnitas igualados a 0. Cuando yo calculo el rango de la matriz A, el determinante de orden 3 me dio 0. Calculo uno de orden 2, y ese me dio distinto de 0. Ahora, ¿qué pasa cuando voy a la ampliada? Cuando voy a la ampliada, la columna de los términos independientes es 0. Por lo tanto, cualquier determinante o submatriz que tome, de orden 3, siempre ese determinante me va a dar 0 al de orden 3, porque al tener una columna con 0, por propiedad de los determinantes, ese determinante me da 0. Quiere decir que el rango de la ampliada también va a ser 2. Entonces, el rango de A, el de la ampliada, es 2, pero el número de incógnita que tenía es 3, por lo tanto el sistema va a ser compatible indeterminado. ¿Preguntas con esto? Por mi parte, no. Bueno, me contesto uno solito, sigo. Por mi parte tampoco. Bueno. Ahora dice, el sistema de ecuaciones lineales A transpuesta por X igual a la matriz nula es indeterminado. Recuerden que el determinante de A me daba 0. O sea, estoy prácticamente en el caso anterior. ¿Qué digo que estoy en el caso anterior? Si yo acá tengo la transpuesta de A. ¿Cómo eran los determinantes de A y el de su transpuesta? Iguales. Iguales. O sea, que trabajar con la transpuesta o trabajar con A, yo sé que si el determinante de A me daba 0, el determinante de la transpuesta también me da 0. O sea que la solución es la misma que la anterior. ¿Por qué? Porque dijimos que el determinante de A es igual al de la transpuesta y nos da 0. Por lo tanto, el rango de esa matriz transpuesta, si el de orden 3, determinante de orden 3 de A, me daba 0, el de la transpuesta de orden 3 también me va a dar 0. Entonces, nunca voy a tener rango máximo, voy a tener un rango menor al número de incógnitas. Por lo tanto, el sistema va a ser compatible indeterminado. Hasta aquí, ¿cómo vamos, chicos? Perfecto, profe. Re bien. Ay, bueno. Bien, bien, se entiende. Bueno, recuerden estudiar todo esto, yo sé por qué se los digo, hay que estudiarlo bien, analizarlo, porque después en los parciales seguramente será algo, si no iba a ser igual, pero algo similar a esto, obviamente. Entonces, vamos al ítem C. Dice, en un sistema de n ecuaciones con n incógnitas, por ejemplo, 3 ecuaciones con 3 incógnitas, compatible determinado, el conjunto de las filas de la matriz de coeficiente es LI. ¿Qué dirían ustedes?
traduzco para que se entienda. Un sistema, por ejemplo, de 3 ecuaciones con 3 incógnitas es compatible determinado. Para que sea compatible determinado, ¿qué decía Rouget? ¿Cómo tenía que ser? ¿Qué tenía que pasar con los rangos? Tiene los rangos de la matriz original y de la matriz prima tienen que coincidir. Tienen que coincidir. Y para que sea compatible determinado, tiene que coincidir con quién, a su vez esos rangos. Además de ser iguales, ¿qué tenían que coincidir? ¿Con quién? Con el número máximo de vectores, filas o columnas LI. Con el número de incógnitas, o sea, bueno, entonces, ¿esto qué sería? ¿Verdadero o falso entonces? No, eso es verdadero. Verdadero, por supuesto. O sea, nosotros tenemos un sistema de n por n que es compatible determinado. Entonces, las n filas son LI, quiere decir que el rango de A es igual al rango de la ampliada e igual al número de incógnitas. Era sencillo, ¿no? Avanzo con el que sigue, si es que me lo permiten. ¿Puedo avanzar? Si no hay preguntas. Sí, pero no, Bien. no, pero por mi parte no. Ah, bueno, creí que no podía avanzar. Bueno, vamos al D. El D dice, en un sistema de n ecuaciones con n incógnitas compatible indeterminado, el conjunto de filas de la matriz de coeficientes es LI. ¿Qué dirían a esto? A ver. Tengo, vamos a un ejemplo. 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Es compatible indeterminado. Para que sea incompatible indeterminado, según Rouget, ¿qué tiene que pasar? A ver. Que los rangos de las matrices A y A' no coincidan. ¿Para que sea indeterminado? No, perdón, que coincidan, pero que no coincidan después con el número de incógnitas. Mala mía. ¿Y cómo? No coincida, pero puede ser mayor o puede ser menor. ¿Qué dirías? ¿A qué se refiere? Que no Los que sea rangos. mayor. Suponete, el rango de A y de la ampliada, ¿cómo resulta con respecto al número de incógnita para que sea indeterminado? Bueno, va a ser menor. Menores. Menores. O sea, a ver, los rangos son iguales, vamos aclarando. Para que sea compatible indeterminado, el rango de A tiene que ser igual al rango de la ampliada. Hasta ahí es compatible, pero para que sea indeterminada, esos rangos, que supuestamente me dieron 2, son menores con esta que era 3. ¿Está claro? Entonces, los rangos son iguales, pero menores al número de incógnitas. Entonces, si ese rango es 2, ¿el conjunto de fila de la matriz de coeficientes es LI? ¿Pregunto? No es LI. No es LI, porque para que fuese LI me tendría que dar el rango máximo. O sea, la matriz de coeficiente, acuérdense que es la matriz que se forma con cada uno de los numeritos que multiplican a las incógnitas. Como tengo n ecuaciones, con n incógnita tengo una matriz cuadrada, me tendría que dar el rango de la matriz A igual a n. Y dijimos que el rango de A era menor por ser compatible indeterminado. Entonces esa respuesta es falsa. Entonces, por ser compatible indeterminado, los rangos de la matriz de coeficientes y el de la ampliada son iguales, pero menor al número de incógnitas. Por lo tanto, nunca voy a tener en las filas de la matriz de coeficientes LI. ¿Por qué? Porque no tengo rango 3, porque para que me diera que fuese rango 3, entonces esto el sistema no sería indeterminado, sería determinado. ¿Se entendió? ¿O necesitan Sí, que vuelva a ser? Bueno. Sí. Bueno. Ahora vamos a ver el punto 3. Y acá vamos a ir. Dice, resolver las siguientes cuestiones. ¿Qué tipo de sistema forman las ecuaciones de 3 planos paralelos? ¿Qué les parece? Va a ser sistema compatible. No, sistema incompatible. incompatible. Son paralelos. Claro, acuérdense que el sistema, la llavecita esa lo que está diciendo es que la solución vale para las 3 ecuaciones. Si yo tengo 3 planos paralelos, pensemos, una casa, tengo el piso, el techo, y después tengo el techo del primer piso.
tres planos paralelos. O tres paredes, la medianera, una pared de una habitación y la pared de la otra pared. Tres planos paralelos. Esos planos no se van a cortar nunca, por lo tanto, un sistema va a ser incompatible. Entonces, fíjense, acá le hice un dibujito. Un plano pi1, un plano pi2 y un plano pi3. Tomé uno particular, planos paralelos al piso. Es un sistema incompatible. De las tres ecuaciones, cuando yo armo el sistema, y eso es importante que lo sepan mirar. Ahora yo voy a ir dándole muchos ejemplos para que lo vayamos analizando. De las tres ecuaciones, dos son combinaciones lineales. O sea, yo armo la ecuación de este plano. Este plano, por ejemplo, yo tomé este ejemplo bien sencillo para que se entienda. Este plano, por ejemplo, es z igual a 2. Entonces, el pi2 y el pi3, este será z igual, qué sé yo, bueno, este me parece que es menos. Pónganle que z igual a 2. El otro z igual a 4 y el otro z igual a 6. Quiere decir que de las tres ecuaciones hay una sola que es linealmente independiente. Las otras dos las obtengo como combinación lineal. ¿Ah? Entonces, ¿cuál es el rango de A y el rango de la ampliada en el caso anterior? A ver, pensemos. Son distintos. Son distintos. Y en este caso, que los tres planos son paralelos, ¿cuál sería el rango de A y cuál el de la ampliada? A ver. Bueno, Tómenle. el rango de A podría ser 2 y el de la ampliada 3. El rango de A, 2. Parece, si vos decís que es 2, tengo dos filas linealmente independientes. Y yo te dije que con la ecuación de este plano pi1 puedo obtener la ecuación del plano pi2 y del plano pi3. Suponete que este fuese z igual a 1. Este, z igual a 2, z igual a 4. Con z igual a 1 lo multiplico, acá voy cambiando el término independiente y voy teniendo los distintos planos. Voy haciendo las combinaciones. Rango 1, claro. Ahora lo voy a ver en un detalle, en un ejercicio que sigue, lo vamos viendo bien. El rango de A es 1 porque ustedes piensen lo siguiente. Yo con este plano, pi1 con la ecuación de este plano, puedo ir obteniendo estas otras ecuaciones, multiplicando por 2, multiplicando por 3, multiplicando por 4. O sea, voy obteniendo combinaciones lineales. Por lo tanto, lo que voy a tener es una sola ecuación linealmente independiente. En cambio, con la ampliada, como los términos independientes son distintos, en la ampliada el rango me va a dar 2. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, como yo en la ampliada voy haciendo en los lados, voy tapando las distintas columnas, piensen acá cómo sería la ecuación esta. Esperen que la voy escribiendo, así lo vamos trabajando. Si yo dije que la primera ecuación es z igual a 1, sería z menos 1 igual a 0. La otra sería, por ejemplo, 2 z, por ejemplo, igual, o z igual a 3. Y la otra, z igual a 6. Entonces ahí ya tengo armado el sistema. Z igual a 1, z igual a 3, z igual a 6. Cuando yo armo la matriz de coeficientes, ¿cómo me quedaría? ¿Pudieron anotar? Z igual a 1, z igual a 3, z igual a 6. La matriz de coeficientes, ¿cómo me queda? 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. En cambio, la ampliada me va a quedar 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 3, 0, 0, 1, 6. ¿Me fueron siguiendo? ¿Anotaron? A ver entonces. Yo tomé tres planos. Z igual a 1, Z igual a 3, Z igual a 6. ¿Sí? Entonces, cuando armo la matriz de coeficientes, el coeficiente de la X es 0, el de la Y es 0, el de Z 1. Para la segunda ecuación, X0, Y0, Z1. La tercera ecuación, X0, el coeficiente de la X es 0, el de la Y es 0 y el de Z es 1. Esa es la matriz A.
Fíjense que tengo 3 filas exactamente iguales, por lo tanto, hay solamente, por eso el rango es 1, hay una sola fila que es linealmente independiente. En cambio, cuando tomo la ampliada, a la ampliada le agrego la columna de los términos independientes, o sea, va a ser la matriz A con la columna 1, 3 y 6. Y fíjense ahí que el rango es 2, o sea, yo puedo armar una submatriz de orden 2 y el rango va a ser 2. ¿Me pudieron seguir con el pregunto? Sí, ahora lo entendí, profe. ¿Está? De todas maneras, ahora lo vamos a ver con un ejemplo, ¿eh? Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Pero bueno, este ejemplo que era, le puse justamente este ejemplo, que es bien sencillito de planos paralelos al XY, y entonces, fíjense entonces que esa matriz A, que era 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, y la ampliada, que era 0, 0, 1, 1. Voy leyendo por fila. La segunda fila, 0, 0, 1, 3. La tercera fila, 0, 0, 1, 6. Entonces, esa matriz, entonces, obviamente que el rango 3 no va a ser igual. ¿Por qué? Porque una de las filas la puedo obtener como combinación lineal de las otras dos. Por lo tanto, tomo un determinante, una submatriz de orden 2 por 2, le calculo el determinante y me da distinto cero. Quiere decir que el rango de la ampliada es 2. ¿Hasta aquí se entendió lo que dije? ¿Por qué el rango es 1 y por qué el rango es 2? Bien. No sé si todos lo entendieron. ¿Lo entendieron? Si no, yo ya me lo anoté y lo anoto después en el pizarrón. Cuando salga de esta presentación, vuelvo a este ejemplo. Pero ya lo vamos a ver con unos ejemplos que preparé más adelante. ¿Puedo avanzar? ¿O estamos ahí? Por mí sí, profe. Hay uno solo que contesta. ¿El resto? Por mi parte también sí, profe. Bueno. B, dice, la figura muestra 3 planos. Justificar por qué el sistema de ecuaciones que los representa resulta incompatible. Indicar cuáles son los rangos de A y A' en cada caso. Bueno, aquí ¿qué tenemos? Tenemos, ¿qué les parece que hay acá en esta imagen? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué tenemos dibujado acá? ¿Cómo son los planos? Vamos a suponer pi1, pi2 y pi3, qué sé yo, en cualquier orden. Pero díganme, ¿cómo resultan estos? Pi1 y pi2 son paralelos y pi3 corta a pi1 y pi2. Exacto. Entonces, voy a tener ¿por qué el sistema resulta incompatible? Bueno, resulta incompatible porque yo no logro que los 3 planos se corten o en un punto o en una recta o coincidan los 3. Por lo tanto, no voy a tener una solución única para todos ellos. Pero pregunto, si yo tuviese que escribir un sistema de ecuaciones, a ver, ustedes esto es lo que tienen que aprender, es, a ver, mirar el sistema y darse cuenta, si yo tengo 2 planos paralelos, a ver, yo les voy a dar, por ejemplo, la ecuación de 1, la invento, chicos, no sé si va a ser lo que está representado ahí, pero la invento. Vamos a tomar un primer plano. Vayan anotando, X más 2y más z igual a 4. Ese va a ser, por ejemplo, el plano pi1, este. Si yo quiero escribir la ecuación de un plano paralelo a este, ¿cómo escribiría? Yo le dije x más 2y más z igual a 4. ¿Cómo escribirían la ecuación de este plano paralelo? A ver. Cambiando el término independiente. Cambiás el término independiente, bien. O bien los coeficientes de x y z pueden ser proporcionales, ¿no es cierto? Y cambiamos el término independiente. Bueno, entonces escribo x más 2y más z, y ahora en vez de igual a 4, qué sé yo, le pongo 8, 8 no, porque es proporcional. Pongamos 7, por ejemplo. Ahí está. Pi1, ¿está bien? Entonces, x más 2y más z igual a 7. Y ahora escribo otro cualquiera, qué sé yo. Menos 3x más y menos 2z igual a 11. Y ese sería el plano. Y ya tengo armado el sistema.
Muy bien. Entonces, a ver, ustedes me van a decir cómo resultan, porque acá lo que hay que indicar es cómo serían los rangos. Yo pregunto, de las tres ecuaciones, cuando yo armo la matriz A, ¿cuál va a ser el rango de A? Escribo la ecuación, la matriz de coeficientes, a ver cómo les queda. Alguien que me cante con ese ejemplo que hicimos, ¿cómo quedaría la matriz de coeficientes? Habíamos dicho que el sistema era x más 2y más z igual a 4, x más 2y más z igual a 7, y menos 3x más y menos 2z igual a 11. A ver, matriz de coeficientes. Escucho. Ármenla, a ver. 1, 1, menos 3. A ver, vamos de nuevo, a ver. Por fila. 1, por fila. 1. ¿Vale? 2, 1. Bien. La segunda fila, 1, 2, 1. La tercera fila, Menos 3, Menos 1, 3. menos 2. 1 menos 2. Entonces, repito, la matriz A me queda 1, 2, 1, 1, 2, 1, menos 3, 1, menos 2. Pregunto, ¿el rango de esa matriz, el máximo rango que podría tener, de cuánto es? Si tengo una matriz de 3 por 3, el máximo rango que podría llegar a tener es 3. 3. ¿Pero va a ser 3? No. No, va a ¿Por ser qué? No. ¿Por qué? Solo tiene Dos vectores, filas. Dos filas iguales. Igualmente Al tener dos filas iguales voy a tener rango 2. Quiere decir que cuando yo voy a armar, para calcular la submatriz para el rango 2, tengo que tener cuidado de no tomar la fila 1 y la fila 2, porque si tomo esa siempre me va a dar 0. Entonces tomo, por ejemplo, la fila 2 y la fila 3, armo un determinante de orden 2 y me da, por ejemplo, armo el determinante 1, 2, menos 3, 1. Obviamente, distinto de 0, el rango de A va a ser 2. Ahora, armemos la ampliada. La ampliada lo único que tengo que hacer es a la matriz A incorporarle una columna con los términos independientes. Y entonces pregunto, el rango de la ampliada también podría llegar a ser como máximo 3. ¿Y puedo calcularlo y me va a dar 3? Puede ser 3 porque yo ahí tengo la posibilidad de calcular dos determinantes de 3 por 3. Sí, bien. Exacto. El de la ampliada me va a dar 3. Ya le puse acá, apareció la respuesta. ¿Por qué? Porque puedo armar, haciendo con la técnica del orlado, lo que hago es trabajar, tomo una submatriz, y obviamente cuando la calculo con ese ejemplo que hicimos, el rango me da 3. Por lo tanto, el sistema resulta incompatible. Entonces miren la respuesta. El sistema resulta incompatible porque sus rangos son distintos. Fíjense que yo acá escribí las ecuaciones en forma genérica. Tomé una primera ecuación de un plano, tomé otra ecuación de un plano, y acá tomé la tercera, donde los coeficientes, acá tomé que la segunda y la tercera, estos dos planos fueran paralelos. Para que fueran paralelos, quiere decir que estos coeficientes están multiplicados por un número, pero los términos independientes pueden estar multiplicados por un número que puede ser 1, como hicimos nosotros, y el término independiente distinto. Armé la matriz de coeficientes y esta vimos que por tener dos filas proporcionales, ese determinante de orden 3 me daba 0, entonces el rango era 2. En la ampliada, ¿qué hago? Si yo tomo esta matriz en la ampliada, esa ya sé que me da 0 porque esta fila es proporcional a esta. Pero entonces, ¿qué hago? Tapo una de las columnas y me quedo, por ejemplo, con esta submatriz. Entonces, esta, al ya tener, fíjense, este proporcional con este proporcional con este, pero estos dos son distintos. Por lo tanto, este determinante no me va a dar 0. O sea que el rango de la ampliada va a ser 3.
Entonces tengo rango de A2, rango de la ampliada 3, y el sistema va a ser incompatible. ¿Se entendió? Se los hice hacer en principio con números, para no trabajarlo con letras, para no confundirlos, pero quiero saber si quedó claro. Sí, Tatangelo. Sí, profe. ¿Quién anda por ahí, María Rosa? Hola, chicos. Hola, Liliana. Hola, María Rosa. No te veo porque estoy presentando. Bueno, entonces. Tanto tiempo. ¿Cómo andan? Que te conteste porque son... Todo bien. Ajá. ¿Cómo te tratan, Liliana, los chicos de Industrial? Re bien, re bien, re bien. Por ahí tengo que insistirle para que contesten, para que contesten. Son siempre ahí 2 o 3 los que contestan. El resto espero que esté siguiendo. Ah, y pasa todas las clases. Sí, Cualquier sí. cosa, chicos, bueno, yo ahora me voy a la mesa de análisis 1, examen final. Cualquier cosa en la semana estoy conectada, así que me consultan si tienen alguna duda, si quieren preguntar algo más. Profe, una Bueno, consulta. profe. Perfecto. Bueno, Liliana, Bueno, gracias. Chao, Chao, María gracias. Rosa. Chao, chao. Bueno, sigamos entonces. ¿Podemos avanzar con el que sigue, chicos? Por mi parte, sí, profe. Bueno. 4. Dice, suponiendo que los planos no son coincidentes, se piden las condiciones necesarias sobre las constantes para que, primer caso, el sistema de 2 ecuaciones con 3 incógnitas sea indeterminado. Indicar además la relación sobre los rangos de A y A'. Entonces acá tengo 2 planos que no son coincidentes. Pero nosotros tenemos que ver que el sistema sea indeterminado. O sea, para que sea indeterminado tenemos que tener infinitas soluciones. A ver qué se les ocurre. ¿Cómo podría ser? Tengo 2 planos y tengo que tener infinitas soluciones, pero no son coincidentes. ¿Qué quiere decir? Que no tengo un plano superpuesto con el otro. Pero tengo que tener infinitas soluciones. Porque, a ver, para que me den infinitas soluciones, pueden ser los 2 casos. Tengo 2 planos. Para que me den infinitas soluciones, puede ser que los 2 planos estén superpuestos y entonces cada punto de esos planos, del plano, va a ser la solución. Pero me dice que no son coincidentes. Entonces, ¿cómo podrían ser los planos? Que se corten, 2 planos que se cortan en una recta. ¿Estamos? A ver, te escucho. ¿Se cortó? ¿Hola? ¿Hola? Profe, ¿me escucha? Ahí sí, sí. ¿Ustedes me escuchan? Se había trabado el micrófono, no, ni idea. Bueno. Bueno, les decía que como me pide infinitas soluciones, yo ya tengo que suponer que el rango de A no puede ser 3, porque si no estaríamos hablando de que coincide con el número de incógnitas. Claro. Y si infinitas no puede coincidir con el número de incógnitas. Entonces el rango de A ya va a ser 2 o 1. Y debería a su vez ser igual al rango de A', para que, bueno, se me dé el caso de que sí tengo una solución, pero no sea única. Claro, pero en el caso de que sea rango 1, vamos a pensarlo. Si fuese rango 1, entonces, ¿qué pasaría? ¿Cómo tengo una sola ecuación que es linealmente independiente? Quiere decir que la otra es una combinación lineal. Entonces, pensemos. Claro, serían paralelos, no puede ser rango 1. Estarían, claro, serían coincidentes ahí, claro. Entonces el rango de A va a ser 2. Claro, exacto, tal cual. Existen infinitas soluciones de estos planos, los coeficientes, ¿no es cierto? La intersección entre los planos siempre va a ser una recta entre estos 2 planos. O sea que π1 intersección π2 me va a dar una recta. De modo tal que los vectores normales de cada uno de esos planos no sean paralelos, porque si no serían planos paralelos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Tiene que pasar que los coeficientes
del plano P1, A1, B1 y C2 no tienen que ser proporcionales, porque si son proporcionales, los planos son paralelos y entonces no va a ser indeterminado, sino que si son dos planos paralelos, ¿qué va a pasar con el sistema? ¿Cómo van a ser? Si tengo dos planos paralelos, ¿cómo es el sistema? ¿Es indeterminado, incompatible, compatible, determinado? Incompatible, y nos está diciendo que es indeterminado. Entonces, estos coeficientes no pueden ser proporcionales, o sea, este con este y este nunca pueden ser proporcionales, porque si no, serían planos paralelos, ¿está? Entonces, el rango de A y el rango de la ampliada me tiene que dar 2 para que sea indeterminado, ¿eh? Bueno, ¿y por qué me da indeterminado? Y bueno, porque obviamente el rango es 2, pero ¿cuántas incógnitas tenía? 3. Entonces, como el rango es menor que el número de incógnitas, el sistema termina siendo indeterminado. Fíjense, aquí tengo dos planos, se los dibujé cualquiera, dos planos que se cortan en una recta, ¿eh? Esta recta, los puntos de esta recta, los infinitos puntos de esta recta, nos está dando el caso de indeterminación, o sea que tiene infinitas soluciones. ¿Alguna pregunta acerca de esto? ¿Se cortó la transmisión? No, profe. Bueno, miren, ahora voy a hacer una pregunta. Acá decía, no son coincidentes. ¿Qué hubiese pasado si hubiesen sido coincidentes los planos? ¿Qué hubiese pasado con los rangos? ¿Qué hubiese pasado con estos coeficientes si hubiesen sido coincidentes los planos? ¿Cómo resultaba? Miren esta relación. Dijimos acá que para que nos diera la recta, la proporcionalidad entre los coeficientes no se tenía que cumplir. Pero si hubiesen sido coincidentes los planos, ¿qué pasa con esos coeficientes? ¿Cómo resultan ser? ¿Proporcionales, no proporcionales? Dos planos coincidentes, ¿cómo son los coeficientes? A ver, escribo un plano. X más 2y más z igual a 4. Un plano coincidente con ese. 2x más 4y más 2z igual a 8. ¿Sí? Entonces, fíjense que en el caso de que hubiesen sido coincidentes, que no es este el caso, la intersección, este plano coincide, acá no es el dibujo ese, el plano Pi1, intersección el Pi2, como están superpuestos, me dan el plano. Los vectores normales son paralelos y coincide la proporcionalidad entre los coeficientes de las variables, pero también el término independiente. Entonces voy a tener una sola ecuación linealmente independiente, porque esta ecuación, la otra la obtengo como combinación lineal, multiplicándola por 2, por menos 1, por un cuarto, por lo que fuere. Por lo tanto, el rango va a ser 1, y el número de incógnita es 3. El sistema sigue siendo indeterminado, pero los planos eran coincidentes. Por eso hoy cuando uno de ustedes dijo rango 1, no, le digo no. ¿Por qué no? Porque es el caso de los planos que son coincidentes, porque tengo una sola ecuación linealmente independiente porque la otra la obtengo como combinación lineal. Aclaro, esta última parte no la pedía, pero yo lo puse justamente para analizarlo. Quiero saber si se entendió. Sí, profe, por mi parte. Sí, se entiende, profe. Bueno, vamos entonces ahora al punto B. Nuevamente, nos dice, y ahora van a trabajar solitos ustedes. A ver, tenemos este sistema formado por las dos ecuaciones, que son ecuaciones de dos planos, A1x más B1y más C1z más B1 igual a 0. A2x más B2y más C2z más B2 igual a 0. Tiene que ser incompatible. Entonces, para que sea incompatible, tenemos que indicar la relación entre los rangos. A ver, pensemos geométricamente.
Para que sea incompatible no tengo que tener solución. Entonces, ¿cómo tendrían que ser los planos? A ver. Tiene que ser paralelos. 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 Entonces, ¿cómo escribirían? A ver, un ejemplo. Díganme un sistema de ecuaciones donde yo tenga dos planos paralelos. A ver, alguien que me dé un ejemplo. De la ecuación del plano pi1 y la ecuación del plano pi2. Ecuación del plano pi1, ecuación del plano pi2. A ver, un ejemplo de dos planos paralelos. Vamos, escucho, escriban. Un minuto les doy y me dan un ejemplo. Puede ser x más 2y más z igual a 4. Yo Espera, puedo usar X, para que estoy escribiendo. X más 2y. más z igual a 4. Sí. Y podría multiplicar los coeficientes por 2, ¿no? Sería 2x más 4y más 2z igual a 5. Muy bien, perfecto, perfecto. Ahí acuérdense que cuando son planos paralelos, el término independiente no tiene que ser el mismo, porque si es igual, o sea, lo obtengo de forma proporcional, son planos coincidentes. Entonces, tengo x más 2y más z igual a 4. 2x más 4y más 2z igual a 5. Pregunto, ¿cómo va a ser el rango? A ver, escribamos la matriz A. La matriz de coeficientes. ¿Cómo sería la matriz de coeficientes? A ver, escríbanla y me la dicen. Vamos. 2, 1, 2, 4. Era 1, 2, porque me habías dicho x más 2y más z igual a 4. Entonces, sí. 1, 2, 1. 1. Y después 2, 4, 2. 4, 2. Y la ampliada es la misma, la cual le agregamos una columna, el vector columna, 4, 5. Perfecto. Entonces, pregunto, ¿cuál es el rango máximo que puede llegar a tener A? Si es una matriz de 2 por 3. ¿Cuál es el rango? 2. ¿Y el de la ampliada? También 2. 2. Bueno, a ver entonces, ahora, pregunto, ¿el rango de A llegar a ser 2? Yo digo que no, y ustedes me van a decir por qué no, yo digo que no. ¿Por qué el rango de A? Sí, dale, dale. No, por eso básicamente, porque si yo pongo que es 2, es mentira porque yo no tengo dos vectores fila o columnas linealmente independientes. Una es combinación lineal. Muy bien, perfecto. El rango de A nunca va a ser 2, porque la segunda fila es una combinación lineal de la primera, por lo tanto, el rango de A va a ser ¿de cuánto? De 1. Va a ser 1. De 1. Y el rango de la matriz ampliada va a ser 2. El rango de la ampliada es 2. Y entonces, por Rouget, el sistema, ¿cómo resulta? Incompatible, porque los rangos son distintos. Entonces, veamos. Son dos planos paralelos, los vectores normales son paralelos, y entonces los coeficientes, como vieron que lo armamos con el ejemplo, los coeficientes del primer plano A1, B1, C1, son proporcionales al del segundo plano, A2, o sea, lo multipliqué por un número, en el caso nuestro lo habíamos multiplicado por 2. Pero los términos independientes no eran proporcionales. Rangos van a resultar, el de A y el de A' resultan distintos. Y vimos recién con este ejemplo que habíamos analizado que el rango de A nos daba 1 y el rango de la ampliada 2. ¿Se entendió el problema? O sea, acá tenemos, ¿ven? Los dos planos. Un plano pi1 con su vector normal, un plano pi2 con su vector normal, que ahí me quedó más o menos, no está muy paralelo. Bueno, conclusión, el sistema es incompatible, pero lo importante es que sepan analizar esto de los rangos. Yo al final de la clase les voy a dar un cuadro, que no es para que se lo estudien de memoria, sino para analizarlo como lo fuimos haciendo. Siempre ustedes, cuando tengan dudas, chicos, recurran al lápiz y al papel como vamos haciendo ahora. Nos hacemos un ejemplo y lo vamos analizando. Tampoco uno por ahí dice, ahí es rango 2. No, pará, no es rango 2, porque si los planos son paralelos, los coeficientes
para el caso de A, van a ser proporcionales, por lo tanto, va a ser rango 1, voy a tener una sola fila linealmente independiente. Quiero saber si se entendió este problema. Por mi parte, sí, profe. Sí, se entendió, profe. Bueno, chicos, el resto, por favor, si hay algo que necesitan que vuelva a explicar, que vuelva para atrás, me lo dicen, por favor. Como no hay preguntas, avanzo. Presentar un ejemplo para cada caso de un sistema de dos ecuaciones, de dos incógnitas que tenga infinitas soluciones. Lo dejo pensar un ratitito, unos minutitos. Dos ecuaciones con dos incógnitas, o sea, x e y, o x1, x2. Dos ecuaciones que tengan infinitas soluciones. Piensan y después me cantan el ejemplo. ¿Estamos? Primero tengo que pensar lo siguiente. Si yo tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, estoy en el espacio o en el plano. En el plano. En el plano. Bueno, entonces, la figura en el plano, si yo tengo, por ejemplo, 2x más y igual a 3, estaría representando geométricamente qué curva. ¿Qué sería? O x más y igual a 1. Una recta. Una recta, perfecto. Entonces, para que yo tenga infinitas soluciones, ¿qué tiene que pasar si yo tengo dos rectas? Para tener infinitas soluciones. A ver, pensemos en las posiciones de las rectas. Coincidentes. ¿Cómo que no te se corchó cortado? Déjalo abierto el micrófono ahí. Tengo que tener dos rectas coincidentes. Dos rectas coincidentes, exacto. Entonces, cada uno de los puntos de las rectas son las infinitas soluciones. Entonces, por Las ejemplo, ecuaciones proporcionales en todos sus términos. claro, fíjate, dos rectas coincidentes. Tomé una recta delta 1, 3x más 2y igual a 4. Y la otra tiene que ser los coeficientes y el término independiente proporcional. Me maté y multipliqué por 2, ¿eh? 3x por 2, 6x, 2y por 2, 4y, y 4 multiplicado por 2, 8. Ahora, ¿qué pasa? El rango de A y el de la ampliada me va a dar 1. ¿Por qué? Porque tengo todos los coeficientes que son proporcionales. Entonces, cuando trabajo con la matriz A, que está formada por 3, 2, 6, 4, al ser la fila 2, combinación lineal de la primera, el determinante de orden 2 me va a dar 0. Por lo tanto, voy a tener solamente una fila linealmente independiente. Cuando trabajo con la ampliada, ocurre lo mismo, porque el término independiente también es proporcional al de la primera fila. Por lo tanto, el rango va a ser 1. Pero, como el rango de A y el rango de la ampliada son iguales, o sea, el sistema es determinado, pero es igual a 1, y es menor que el número de incógnitas, porque tengo dos incógnitas, n vale 2, tengo x e y, por lo tanto el sistema es indeterminado. ¿Se entendió el ejemplo? ¿Lo habían podido armar? Sí, se entendió. Sí, se entendió. Perfecto. Sí. Entonces, ahora van a armar ustedes y ahora sí, yo no se los voy a mostrar hasta que ustedes no me den la solución. Armen un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas incompatibles. No me pongan el mismo que trabajamos hoy, digan otro.
Recuerden que para que el sistema sea incompatible, los rangos tienen que ser distintos. Cuando lo tengan, me avisan. Listo, profe. Bueno, a ver, te escucho. Cántame por filas y yo lo voy anotando. Bueno, la primera fila es X más Y más 2Z igual a 4. Bien. La segunda fila es proporcional a la primera, 2X más 2Y más 4Z igual a 6. Bien. La tercera es 0 en X más 3Y más Z igual a 7. 0 en X más... Es Y sí. más Z igual a 7. Bien. Bueno, acá escribió 2 planos paralelos cortados por un tercer plano. Bien. Entonces, En este caso, sí. Mirá, yo acá, para el caso de incompatibles, está perfecto lo que escribiste. Bueno, no veo quién sos porque al presentar pierdo la presentación, no sé, ver quién está hablando, pero está perfecto. Hiciste el plano X más Y más 2Z igual a 4, 2X más 2Y más 4Z igual a 6, que son 2 planos paralelos. Y un tercer plano, 3Y más Z igual a 7, que lo corta. El sistema es incompatible, no tengo solución única. Ahora, ¿es la única solución? Mire, yo escribí varias soluciones. A ver, ¿cuál escribí? Primero, 3 planos, esto es para que vean que a veces la respuesta no es única. Hay tres planos paralelos. Si yo tengo 3 planos paralelos, obviamente va a ser un sistema incompatible, no se van a cortar. Y miren cómo lo armé. Tomé uno, 2X más Y menos 4Z igual a 3. Después, ¿qué hice? Todos los coeficientes proporcionales y varié, tuve la precaución de que los términos independientes no sean iguales. Entonces multipliqué por 2 a esta, 4X, 2Y, menos 8, cambié el término independiente. Y a otra lo multipliqué por menos 3 ahora, a la primera. Menos 3 por 2, menos 6, menos 3Y, más 12, y acá le puse otro cualquiera. Fíjense que en este caso, el rango de A es 1. ¿Por qué? Porque yo tengo solamente una fila que es linealmente independiente para la matriz de coeficientes. Ahora, ¿qué ocurre? Para la matriz ampliada, el rango va a ser 2, porque al cambiar el vector columna, y son distintos, el rango me va a dar 2. Entonces son rangos distintos, el sistema es incompatible. Ese es un primer ejemplo, pero van a ver que hay otros casos, otros como el que dio el compañero. ¿Este caso se entendió? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Sí, sí. Miren, o sea, ustedes con que den una respuesta basta. Yo les voy a mostrar todas las posibles respuestas. 2 planos coincidentes y el tercero paralelo. Entonces, miren, 2X más Y menos 4Z igual a 3, por ejemplo. El pi1. El pi2 tiene que ser coincidente, o sea que va a ser todo proporcional hasta el término independiente. Multipliqué por 2, 4X, multipliqué por 2, 2Y, multipliqué por 2, menos 8, multipliqué por 2, 6. Y después tomé uno paralelo. Para el paralelo, los coeficientes en X, en Y y en Z son proporcionales, pero el término independiente no. Por lo tanto, cuando calculo el rango de la ampliada, 2, 1 menos 4, 4, 2 menos 8, 8, 4 menos 16, todos esos, esta fila y esta fila es proporcional a la primera, por lo tanto el rango va a ser 1. Pero ¿qué pasa?
en el caso de la ampliada, al tener la vector columna que no son, tengo solamente 2 que son proporcionales y el otro distinto, el rango me va a dar 2. Esto lo pueden copiar, lo pueden ver y hacerlo con otro ejemplo, y van a calcular los rangos y verificar que los rangos son distintos. ¿Son los únicos 2 casos? No. Está el caso que dio recién el compañero. 2 planos paralelos cortados por un tercero. Tengo entonces 2 planos, en este caso tengo el pi1 y el pi3. 2x más y menos 4z igual a 3, y esta ecuación que es proporcional, menos el término independiente. Multipliqué por 4. 4 menos 16 y cambié el término independiente. O sea que la fila 1 y la fila 2 son proporcionales. Y tomé una cualquiera, con otro plano, el pi 2. El rango de A ahora es 2, porque tengo 2 filas que son linealmente independientes, la primera y la segunda, o la segunda y la tercera, pero hay una que depende de la otra, por lo tanto va a ser el rango 2. Pero el rango de la ampliada es 3. ¿Por qué? Porque si yo tapo una de las columnas, como tengo aquí, acá me quedó un signo igual, perdón, debe ser más o algo así. Bueno, entonces el rango es 3. Hasta acá vimos ya 3 casos de sistemas incompatibles. A ver cuál sería el otro. Así. 3 planos cortados 2 a 2. Este para armar por ahí es un poco más complicado. O sea, planos que se van cortando, pero que no se cortan simultáneamente los 3 en un punto o en una recta. Entonces, armé 3 planos, cualesquiera, qué sé yo, como se me ocurrió, menos x más 3y menos z igual a 4, armé como se me ocurre en ese momento. De modo tal que voy a tener 2 filas, el rango de A es 2 y el rango de la ampliada 3. Lo pueden verificar tomando el ejemplo que les di y calculando los rangos, ¿no? Fíjense que yo tomé acá 2, a ver qué tomé acá, 2x menos 6 más 2z igual a 3. Bueno, tomé acá 2 planos que no están representados justamente esto, me parece, porque estos son planos paralelos, Me parece que el ejemplo no es muy, este está mal. A ver, 2x más 6 multiplicado por 2. Cambiado de signo, no son proporcionales, pero bueno, no, pensé que eran planos paralelos, no, está. Entonces, ahí tienen en ejemplo y gráficamente los 3 casos de planos que, para el caso de un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, vimos 3 planos paralelos, 2 paralelos cortados por un tercero, 2 coincidentes y paralelos con 1, y 3 planos que se van cortando 2 a 2. Y en este caso resultaron todos sistemas incompatibles. Los rangos resultan distintos. Bueno, vieron que, o sea, no hace falta que den todos los casos, con que den una respuesta, como dio el compañero, con 2 planos paralelos cortados por un tercero. ¿Alguna con respecto a este ejercicio? No, por mi parte no, profe. Bueno, ahora van a armar ustedes una matriz cuadrada de orden 3, pero que tenga rango 2. A ver, una matriz cuadrada de orden 3, o sea, 3 filas y 3 columnas, pero el rango tiene que ser 2. O sea, el determinante de orden 3 me tiene que dar 0. A ver cómo la arman. Ya sé lo que van a hacer ustedes. A ver. Puedo utilizar la misma matriz de los coeficientes que tengo yo, que usé para ejemplo anterior. Porque al tener 2 paralelos ya tengo 2, que, sí. O sea, esa matriz no me da rango 3 nunca. A ver, hay uno que sí, te la armo yo a ver si era la que vos decís, esta es la que vos hiciste. 1, 1, 2, 2, 2, 4, 0, 3, 1. Perfecto. Sí. ¿Por qué el rango va a ser 2? Explícamelo, porque lo vas a tener que justificar. Bueno, el rango es 2 porque hay una de las líneas que es linealmente dependiente, entonces ya no tendría 3 vectores fila o columnas linealmente independientes, entonces el rango nunca puede ser 3. Exacto, perfecto. Tiene la fila 2,
que es 2 veces la fila 1, o sea, es una combinación lineal. Y cuando en un determinante tenemos una fila o una columna que es combinación lineal de otra, el determinante me da 0, por lo tanto el rango nunca va a ser 3, va a ser 2. Muy bien. Yo acá puse un ejemplo y van a ver, uno bien vago. ¿Por qué bien vago? Porque, ¿qué hice? Le mandé directamente una fila con 0. Entonces, este sería el ejemplo más trivial, digamos. Si columna o una fila con 0, el determinante va a dar 0. Entonces, si bien la fila 2 no es proporcional a la fila 1, entonces tengo que la fila 1 con la fila 2 son linealmente independientes, la fila 1 con la fila 2 son linealmente independientes, y entonces tengo que el rango es 2. Y ahora tomé otro ejemplo, parecido al que nos dio el compañero recién. Tomé 1, 5, 4, 2, 7, 5, 3, 9, 6. La columna 1 no es proporcional a la columna 3, pero fíjense que la columna 2 es la suma de la columna 1 y la columna 3. 1 más 4, 5. 2 más 5, 7. 3 más 6, 9. Quiere decir que esto tiene una columna que es combinación lineal de la primera y la tercera. Fíjense, la columna 2 es la columna 1 más la columna 3. Por lo tanto, el conjunto formado por la 1 y la columna 3, como no son proporcionales, son LI, o sea que voy a tener rango 2. ¿Está? Bueno, ya ahí tienen 3 ejemplos, el que le dio el compañero, más estos 2. ¿Se entendió este ejercicio? Sí, profe. Bien, muy bien. Listo entonces. Vamos al ejercicio D. Dice, un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas indeterminadas. A ver, escriban. Y me pasan después el ejemplo. Bueno, mire, de vuelta podría usar la misma matriz que estaba usando ahora, pero con los coeficientes independientes todos iguales a 0. Entonces, cuando los paso, tengo un sistema homogéneo. Donde me perdí. A ver, cántamelo. A ver, ¿era este? X más Y más 2Z igual a 4. Utilizo la misma matriz, pero los términos independientes los cambio por todos ceros. Entonces, cuando haga la ampliada, voy a tener un sistema homogéneo donde los rangos van a coincidir, pero al ser 2 es diferente del número de incógnita. Y ya está. Ah, muy bien, muy bien. ¿Se entendió lo que dijo el compañero? O sea, lo que hizo fue trabajar con un sistema homogéneo. El sistema homogéneo siempre es compatible. Y lo que hizo fue lo siguiente, tomar dos planos coincidentes cortados por un tercero. El sistema va a ser indeterminado. El caso que toma él es este. 2 planos que coinciden, porque fíjense, es X más Y más 2Z igual a 0. 2X más 2Y más 4Z igual a 0. O sea, las dos filas son proporcionales. Y tomó un tercer plano, 3Y más Z igual a 7, ¿no? A 0, perdón. Bien. Son 2 planos que coinciden cortados por un tercero. Bueno, yo acá justo tomé otro ejemplo, pero ahora ya lo vamos a ver. Entonces, sigo con el ejemplo del compañero. 2 planos coincidentes cortados por un tercero. Donde cortan, tenemos las infinitas soluciones. Por lo tanto, vamos a tener los rangos iguales a 2, porque tengo 2 filas linealmente independientes, pero el número incógnita es 3, por lo tanto el sistema va a ser indeterminado. ¿Está? Ese era el ejemplo que presentó el compañero, que ahora lo vuelvo a analizar en un ratitito. Yo acá presenté, por ejemplo, vamos a ver todos los casos que se pueden dar para los casos indeterminados. Después se los voy a resumir en un cuadro. 3 planos coincidentes. ¿Cuál es la solución de esto? El plano. O sea, voy a tener los infinitos puntos del plano que son solución al sistema. Fíjense, X más Y menos Z igual a 4. Tomé otro proporcional, pero como son coincidentes, ojo que el término independiente también tiene que ser proporcional. Multipliqué por 2. 2X más 2Y menos 2Z igual a 8. Menos 3X menos, ahora multipliqué por menos 3. Menos 3Y más 3Z y 12. Tengo solamente
una fila que es linealmente independiente, por lo tanto, el rango de A va a ser 1, pero el de la ampliada también va a ser 1, porque al ser los coeficientes también proporcionales, la matriz ampliada, que su máximo rango podría llegar a ser 3, como tengo dos filas que son linealmente independientes, el rango va a ser 1. ¿Se entendió este ejemplo? ¿De 3 planos coincidentes? Sí, lo entendí, profe, por mi parte. Bien. Sí. Sí, se entendió. Bueno, ahora veamos qué otro ejemplo se puede dar. El que había dado el compañero recién. Bueno, yo lo trabajé distinto, pero bueno, es similar a lo que él dio. Dos planos que son coincidentes, el pi2, acá me faltó una rayita, pi2 coincidente con pi3, son 3 rayitas el signo de coincidencia, cortado por un tercer plano. Entonces miremos, todo un plano, 5x más 4y más z igual a 1. Otro plano, menos x más 3y menos z igual a 4, y como el otro, el pi3, tiene que ser coincidente, lo multipliqué por 3, ¿no? Queda 3x, 9y, menos 3z y 12. El rango de A y el de la ampliada es 2, porque tengo dos filas linealmente independientes, y el de la ampliada también es 2, nunca va a ser 3, ¿por qué? Porque al poner esta fila, que es proporcional a esta, nunca voy a llegar al rango 3. Entonces, los rangos son iguales, pero iguales a 2. ¿Se entendió este ejemplo? Que era el del compañero, haciendo la salvedad de que acá falta en el signo de coincidencia una rayita. ¿Se entendió este ejemplo? Sí, profe. Bueno, y otro ejemplo sería el de la puerta, creo, si es que sí, el de la puerta giratoria. 3 planos que se cortan en una recta. Tomé, por ejemplo, x menos y más 3z igual a 4, 2x menos y menos z igual a 6, y 3x menos 2y más 2z igual a 10. O sea, estos 3 planos, digamos, cuando le calculo, este ejemplo por ahí para escribirlo es más difícil, o sea, ustedes tienen que ser astutos, si tienen un parcial, decirle, bueno, le piden, a ver, escribo un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas que sea indeterminado, y yo se haría como hizo el compañero, tomo el homogéneo ese con 2 planos coincidentes cortado por un tercero, chao. O bien 3 planos, como vimos recién, en los casos anteriores, ¿no? Este es el más complicado para armar, porque tengo que ver que justo cuando lo resuelva no me dé rango 3 y sea justamente compatible indeterminado. Yo este lo resolví y realmente da rango 2. Entonces fíjense que tenemos, para el caso de incompatible, eran 4 casos que se podían dar con planos, con 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Y en el caso indeterminado, 3 casos, que después se los voy a resumir en el cuadro. Hasta aquí, ¿vamos bien? Pregunto, ¿vamos bien? Sí, profe, perfecto. Bien, perfecto. Bueno. Sí. Bueno, vamos a apurar un poquitín porque si no, no voy a llegar. No me falta mucho, vamos a apurar ahora. A ver, este más rápido lo vamos haciendo entre todos. Justificar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Sea un sistema de ecuaciones, donde A es la matriz de orden 3×3 por X igual a B, donde el rango de A y el rango de la ampliada son los mayores posibles. Por lo tanto, ¿qué rango va a poder tener A si dice que es el mayor posible? Rango 3. Rango 3, porque la matriz es de orden 3×3, por lo tanto, rango 3. Entonces, sacamos por deducción que X, habíamos dicho hoy, era de orden 3×1. Tiene que tener el mismo número de filas que de columnas de A, y la matriz de coeficientes es de 3×1, por lo tanto, va a ser una columna la de X. La ampliada, al agregarle una columna, va a ser de orden 3×4, porque si esta A es de 3×3, al agregarle una columna más va a ser de 3×4. Entonces, me dice, el determinante de A es distinto de 0. Pregunto, ¿es verdadero o falso esa premisa? Falso, porque me dice que los rangos de A y de A' son los mayores posibles, entonces tiene que ser 3 sí o sí. Y bueno, ¿y entonces? Entonces el determinante de 3×3 no me puede dar 0, porque si no, no sería rango 3, Pero sería no rango dice 2. que Entonces es verdadero. es verdadero, no falso. No, Porque te está estaba diciendo... viendo igual a 0. No, cualquier cosa. Por eso.
te quería corregir y no me dabas tiempo, porque te dice que el determinante es distinto de 0. Es verdadero, claro. Claro, está bien, no importa, porque es la forma de ir, cuando uno va trabajando, que a veces por ahí termina de leer, no lee bien, y viste la respuesta por ahí te sale para otro lado. Acá, la solución es verdadero, porque como dijimos que el rango máximo podía tener rango máximo, quiere decir que el rango va a ser 3. Y el de la ampliada, como la matriz ampliada es de orden 3×4, el máximo rango que va a poder tener es 3. Pero si ya A te dio rango 3, la ampliada va a tener rango 3. Por lo tanto, ese determinante nunca va a ser, el determinante nunca va a ser 0, va a ser distinto de 0. Y es el número máximo de vectores LI. ¿Se entendió la respuesta? Creo que sí, pero Profe. contesta. Sí, profe. Sí. Vamos a ver. Bueno, ya ahí se las dije yo acá. Y sí, la ampliada pertenece a las matrices de orden 3×4, el grupo de las matrices 3×4. Y sí, porque si la matriz A de coeficientes era de 3 filas por 3 columnas, le agrego una columna más y sí, va a tener orden 3×4. ¿Está? Eso era medio obvio y tonta la respuesta, ¿no? Creo que con eso no hay dificultad. Avanzo. C. Las columnas de A' son LI. ¿Qué dirían ustedes? Las columnas, acuérdense que A' tiene 4 columnas. ¿Las 4 son LI? No. No. No son Porque- LI porque si no tendría rango 4, porque tendría 4 columnas claro. LI como número máximo. Exacto, es falso. El rango por fila coincide con el rango por columna, pero tiene 4 columnas, por lo tanto solamente 3 son LI. Muy bien la respuesta. D. ¿Existe la inversa de A? Acuérdense la condición para obtener inversa. Sí, porque ya el determinante Sí. me da distinto que Sí. 0. Muy bien, verdadero. En el punto A se demostró que el determinante es distinto de 0, porque el rango máximo era 3. Muy bien. B, dice L, si B es igual a 0, el sistema admite solo la solución trivial. Acuérdense que la ecuación era A por X igual a B, pero B vale 0. Y acuérdense que el determinante de A era distinto de 0. No sé a qué se refiere con solución trivial. O sea, si B es igual a 0, es un sistema homogéneo. Claro que es la solución trivial. Cuando nosotros tenemos esto en definitiva, si B vale 0, te queda AX igual a 0 un sistema homogéneo. El sistema homogéneo, cuando están los términos independientes valen 0, siempre es compatible. ¿Por qué es compatible? Porque siempre tiene una solución. Por lo menos la solución trivial. Se le llama solución trivial a X, Y y Z igual a 0, porque si vos haces la X, la Y y la Z igual a 0, siempre va a resolver la ecuación. Y ese sería el caso de la solución única. Después podemos tener también en un sistema homogéneo que sea indeterminado. ¿Está? Entonces, cuando habla de la solución trivial, es que los valores de X, de Y y de Z sean 0. Entonces, en el E. Si B vale 0, verdadero, entonces. Claro, es verdadero. ¿Por qué? Porque el rango de A y el rango de la ampliada siguen siendo 3 porque recuerdan que decíamos que el determinante de A era distinto de 0. Por lo tanto, la ampliada, aunque le agregue la columna de 0, no me importa, porque yo ya encontré una submatriz, que es la A, cuyo determinante me da distinto de 0. Y como las incógnitas eran 3, el sistema va a ser compatible, determinado y tiene solución única. Quiero saber si se aclaró eso de la solución trivial, ¿a qué se refiere? ¿Se entendió lo que es la solución trivial? La trivial quiere decir Sí. la solución más pava, digamos, que es la que yo le dije hoy. ¿Vieron cuando yo tomé la matriz y le puse todo 0 en la última fila? Es la más trivial de todas, es la más común, es la de cajón, digamos, es la que a uno le sale por defecto. Bueno, la solución trivial para un sistema homogéneo es X0, Y0, Z0. Bien, avanzo.
Ahora, dice, si B vale 0, su interpretación geométrica corresponden a 3 planos que se cortan en una recta. ¿Es verdadero o falso eso? Falso, porque si tiene solución única quiere decir que se cortan en un punto, no en una recta. Muy bien, perfecto, perfecto. ¿Qué me contesta? ¿Está recursando o es de este año? Pregunto. No, integrante, ingresante. Ah, muy bien, te felicito. No, pensé, digo, contesta Gracias. todo tan bien que digo, capaz que es recursante. Muy bien, No. no. Muy bien, muy bien. Bueno, la interpretación geométrica son 3 planos que se cortan en un punto. O sea que esto y la solución es falsa. Muy bien. ¿Quedó claro esto? ¿Hace falta que aclare Sí, algo más profesor. o avanzó? Bueno. G. Dice, si B vale 0, entonces el rango de A y el rango de la ampliada son distintos. Falso, porque dijimos que Falso. obteníamos un sistema homogéneo donde los rangos coincidan. Claro, tal cual. Es falso, los rangos de A y el rango de la ampliada, porque la matriz A le agregamos una columna de nulos que no sea grande, el conjunto sigue siendo LI. Entonces, los rangos son iguales, porque habíamos partido, acuérdense de que el determinante era distinto de 0. Bien, vamos a este ejercicio. Creo que es el último, sí, qué suerte, así puedo mostrarles el cuadro. Dice, tengo un conjunto de vectores, U y B, que es una base en B2. Estamos hablando, B2 es el plano. Decidir cuáles de los siguientes conjuntos representan otra base en él y justificar. Tengo el conjunto formado por U y U más B. ¿Es una base o no es una base? Pregunto. Y me dicen por qué. ¿Es una base eso? Sí, es una base. Sí. Porque, bueno, los vectores U y B no son los vectores nulos, obviamente, ni son paralelos, o sea, porque es una base, ¿no es cierto? Al ser una base, estos vectores no pueden ser ni el nulo, porque si fuese el nulo sería LD, y tampoco son paralelos, porque también serían LD. Por lo tanto, yo tomo U y a U le sumo B, que es otro vector. No van a ser paralelos, porque este vector U más B es un vector que pertenece al plano formado por U y B, que no coincide con U. Por lo tanto, es otra base, ya que está formado por 2 vectores que son linealmente independientes. Ahora miren esto. Tengo 3 vectores en el plano, en B2. ¿Puede ser una base? No, eso ya no es base porque el número máximo son 2. Según la definición, el número máximo son 2 vectores no paralelos. Claro. No es una base, es falso. ¿Por qué no es una base? Porque es un conjunto LD, porque este tercer vector que tengo acá lo obtuve como combinación lineal de estos dos. Cuando yo en un conjunto tengo un vector que es combinación lineal de los otros, el conjunto es LD. Y además, como dijo el compañero, son 3 vectores, y yo necesito, como una base en B2, como máximo 2 vectores LI. Entonces, y uno de ellos es combinación lineal de los otros 2. ¿Hasta aquí vamos bien? Pregunto. Sí, perfecto. Perfecto, Sí, bueno, sí. Bueno, ahora tengo U y menos U, o sea, el U y su opuesto. ¿Es una base eso? Tengo 2 vectores, U y menos U. ¿Puede ser una base Al eso? tener U y el opuesto, ¿no serían coincidentes? Claro, o sea, varía el sentido, pero yo estoy moviéndome siempre en una recta, ¿se entiende? Tengo Claro. U apunta hacia un lado y hacia el otro, pero me muevo siempre en una recta, no puedo generar el plano. Ustedes piensen que la base lo que nos está diciendo es que con esos 2 vectores, haciendo las combinaciones lineales de manera única con esos 2 vectores, voy obteniendo los distintos vectores del plano. Y con estos 2, no me muevo de la recta porque estoy en la dirección de U, me voy en U y menos U, pero no genero el plano, estoy en una sola dimensión. Por lo tanto, no es una base, el conjunto está formado por 2 vectores opuestos. Luego el conjunto es LD y no puede ser base.
Esa sería la forma de justificar. ¿Alguna pregunta con este ejercicio? No, No, profe, no. no entendió. Bueno, vamos al 8 y último. Resolver las siguientes cuestiones. Dice, sean A y B dos vectores no paralelos ni nulos. Indicar si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones, justificando en cada caso. Primer caso. Alfa por A, un escalar, un número multiplicado por un vector. ¿Es LI? Piensen que A no es el vector nulo. Por lo tanto, sí, es LI, es un conjunto LI. Lo que no va a ser es base. Depende de dónde esté trabajando, ¿no es cierto? Si fuese en la recta, sí, podría llegar a ser una base, porque con ese vector genero todos los vectores de esa recta, pero en el plano no, porque estoy moviéndome en una sola dirección. Entonces, es verdadero. Como A no es el vector nulo, entonces ese conjunto resulta ser LI. Repito, en R1 o B1 es una base, pero en B2 no, porque necesito dos vectores. Acuérdense que en B2 es el plano. Yo siempre les hago este ejemplo, largo y ancho. Yo necesito tener dos vectores para generar el plano, y en el espacio, largo, ancho y alto, 3. Profe, ahí en la consigna dice del espacio, no del plano. Para que no leí acá, ni nulos del espacio. Bueno, por eso fui aclarando cada uno de los casos. El conjunto es LI, pero nunca va a ser base porque tengo un solo vector. ¿Está? Si hubiese sido en el plano, tampoco es LI, pero tampoco es base. Acá, muy bien la aclaración, estamos hablando del espacio. Vamos acá ahora. Tengo el vector A, el vector B y A vectorial B. Dice, es una base del espacio. Sí, verdadero. ¿Por qué? Porque son tres vectores no coplanares, LI. Bien. Porque el A vectorial B, recuerden que el producto vectorial me da un vector perpendicular al plano formado por A y B. Entonces, yo ahí le hice el dibujito. Es verdadero, porque ese vector, yo dije que, por ejemplo, A vectorial B es un vector C, ¿no? Es un vector perpendicular al plano formado por A y B. Entonces, esos tres vectores no son ni nulos ni paralelos, porque al ser, A y B no ser paralelos y no ser nulo, el producto vectorial no me va a dar nulo. Por lo tanto, no son ni nulos ni paralelos, por lo tanto el conjunto es una base del espacio. Muy bien. Veamos este otro. A, B y 2B. ¿Es una base? No, ¿Por no qué? es una base. Porque en ese caso tendría tres vectores coplanares. O dos de ellos serían coplanares. No, perdón, Claro. sí, no, tres coplanares. Tres coplanares. Sí, porque siempre dos vectores te generan un plano. Y a su vez el 2B es la combinación lineal de B. Entonces no es una base, porque el conjunto es LD. ¿Por qué? Porque este vector 2B es combinación lineal de B. Avanzo. Creo que es el último, antes de mostrarles la síntesis. A ver, dice, no existen escalares alfa 1 y alfa 2 de modo tal que el producto vectorial entre A y B sea igual a la combinación lineal alfa 1 por A más alfa 2 por B. ¿Qué les dirían ustedes? Me está diciendo que no hay forma de buscar numeritos, de modo tal que ese número alfa 1 multiplicado por A más otro número alfa 2 por B, y sumando esos vectores, me dé A vectorial B. ¿Qué les parece? ¿Es verdadero o falso esto? ¿Sería verdadero? Exacto. ¿Por qué? Porque, ¿qué me da cuando No, yo hago una combinación lineal entre dos vectores? ¿Qué me da? ¿Un vector perpendicular al plano o un vector del plano formado por estos vectores? no, me daría un vector del plano. Muy Entonces, bien. yo estoy haciendo un vector del plano, nunca puedo buscar un LI porque estoy obteniendo un LD. Bueno, a ver, acá les hago el dibujo. Miren, el dibujo se ve clarito. Algo así.
Claro, mire, eso yo es. tomo el vector A y lo multiplico por un alfa, tomo un vector B, lo multiplico por otro alfa, y después lo sumo, me da este vector. El vector que surge de esta combinación lineal es un vector del plano, es este vector. Este sería el alfa 1A más alfa 2B, suponiendo que los alfas son positivos, ¿no? Pero ¿qué pasa con el producto vectorial? El producto vectorial me da un vector perpendicular al plano, entonces, ¿puedo hacer que estos dos vectores sean iguales? Nunca van a ser iguales. Nunca van a ser iguales, ¿por qué? Porque A vectorial B es un vector perpendicular al plano formado por el B. En cambio, alfa 1A más alfa 2B es un vector perteneciente al plano, por lo tanto, no hay forma de encontrar valores de alfa 1 y alfa 2 para que esa combinación sea posible. ¿Se entendió? Creo que con el gráfico se aclaró un poco, ¿no? Perfecto, profe. Sí, sí, se entendió. Bueno, con eso terminé las prácticas, los ejercicios de los cuales yo después les voy a dar, de paso ya después a María Rosa para que les suba al aula las respuestas. Pero yo agregué algo que a mí particularmente me gusta hacerlo, y es una síntesis para que ustedes lo tengan presente, que fue lo que fuimos trabajando recién. Miren, sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Esto qué quiere decir? Sistema compatible determinado. ¿Cuándo tengo dos ecuaciones con dos incógnitas? La interpretación geométrica. Una recta delta 1, intersección, otra recta delta 2, me da ¿qué cosa cuando se cortan? Un punto. El sistema, entonces, de dos ecuaciones con dos incógnitas, cuando es compatible determinado, representan dos rectas que se cortan en un punto. ¿Cómo resultan los rangos? El rango A igual el rango de la ampliada igual al número de incógnitas que eran 2, X e Y. ¿Qué pasa cuando es indeterminado? Lo vimos también. O sea, lo que hice acá fue para que ustedes entiendan una síntesis de todo lo que fuimos viendo. ¿Cuándo era indeterminado? Cuando la intersección de las rectas no daba una recta, o sea que las rectas eran coincidentes. Y habíamos visto que los rangos, entonces tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, rectas coincidentes, los rangos van a ser 1. Y el número de incógnita es 2. O sea, fíjense que el rango es menor al el sistema es indeterminado. Representación gráfica, las rectas son coincidentes. ¿Cuándo es incompatible? Cuando la intersección de las rectas nos da el conjunto vacío, o sea, no hay intersección. ¿Cuándo no va a haber intersección? Cuando las rectas son paralelas. Cuando son paralelas, tengo, acuérdense, dos ecuaciones con dos incógnitas, las rectas paralelas, los coeficientes en X y en Y son proporcionales, pero los términos independientes no, por lo tanto, el rango de A es 1 y el de la ampliada es 2. Número de incógnita, 2. ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí, profe. Esto es en el plano. Vamos al espacio. Sistema de ecuaciones lineales, de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Cuándo va a ser compatible determinado? Cuando los 3 planos se corten en un punto. Y para que sea compatible determinado, el rango de A tiene que ser igual al rango de la ampliada, igual al número de incógnita, igual a 3, porque dijimos 3 ecuaciones con 3 incógnitas. 3 planos, pi1, pi2, pi3, que se cortan en un puntito. Ahora resumo los incompatibles, que son los que vimos hoy. Indeterminado. Compatibles indeterminado. 3 planos que se cortan en una recta. Podía ser, por ejemplo, como hoy había dicho el compañero, 2 planos coincidentes, y recalco, ahí falta una rayita, ahí lo puse bien. Pi2 coincidente con pi3, pero acá, al tener 2 ecuaciones que son combinaciones lineales, los rangos me van a dar 2, pero el número de incógnita, 3. Uno de los ejemplos que vimos hoy, 3 planos que se cortan en una recta. También los rangos me dan 2 y el número de incógnita, 3. También podía ser el caso que habíamos visto hoy de 3 planos coincidentes.
la intersección de los tres planos me da el mismo plano, pi. Pero los tres planos son coincidentes. Acá el rango es 1, tanto de A como el de la ampliada, porque en las tres ecuaciones, como son tres planos coincidentes, todos los coeficientes son proporcionales. El rango es 1, tengo una sola ecuación linealmente independiente, el rango es 1. El número de incógnita, 3. Esos son los tres casos que se pueden dar para sistemas compatibles indeterminados. En los anteriores hasta yo se los di con algunos ejemplos, ¿no? Veamos ahora el sistema incompatible. En el caso de los incompatibles tenemos 4 casos. El caso de dos planos paralelos cortados por un tercero, donde la intersección de los tres planos me da el conjunto vacío, y acá yo puse pi1 paralelo a pi3, podría haber sido cualquier otro ejemplo. Y los rangos, al ser dos planos paralelos, voy a tener en la matriz de coeficientes rango 2, porque hay dos ecuaciones linealmente independientes, pero en la ampliada 3, porque el término independiente hace que el rango me dé 3. Y acuérdense que el número de incógnita es 3. Acá es el caso de los tres planos que se van cortando de a 2. También la solución es incompatible, es conjunto vacío. Y también rango de A2 y rango de la ampliada 3. ¿Qué pasa cuando tenemos tres planos paralelos? En este caso de los planos paralelos, también el sistema es incompatible, me da el conjunto vacío, y pi1 es paralelo a pi2, paralelo a pi3, y esto es lo que nosotros llamamos en los parciales, o que cuando hablamos interpretación geométrica, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué representa eso, ese sistema que está representando? Tres planos paralelos. Al ser tres planos, el rango de A va a ser 1. ¿Por qué? Porque tengo una sola ecuación y las otras dos las voy obteniendo por combinación lineal. Lo que difiere es el término independiente, porque son planos paralelos, por lo tanto el rango de la ampliada va a ser 2. Recuerden que el número de incógnita es 3, porque estamos en el espacio. Y el otro caso que se podía dar era que la intersección, obviamente, para ser incompatible me va a dar el conjunto vacío, y podía ser que dos planos sean coincidentes y paralelos a un tercero. Por lo tanto, tengo dos ecuaciones, en este caso 3 ecuaciones para A, que son con coeficientes proporcionales, por lo tanto el rango de A va a ser 1, pero al ser dos paralelos, el rango de la ampliada va a ser 2, porque voy a tener dos ecuaciones que van a ser L. Y con eso creo que terminé. Y vuelvo a ustedes. Voy a hacer fin de la presentación. No sé si me están viendo ahora o siguen con la presentación. Sí, profe. No, la vemos a usted, profe. Bueno, qué suerte que tiene, era mejor lo otro. Bueno, llegué, miren, creo que faltándome 2 minutos con todo. Creo que el resumen ese a mí me no para que lo estudien de memoria, sino para que lo analicen. Aparte, durante el video les fui mostrando ejemplos de cada uno de los casos, o cada uno se lo puede ir haciendo. Yo aconsejo siempre, cuando están en un parcial, si tienen duda, ponerle número a las letras y probarlo, y decir, bueno, sí, tenía que ponerle tanto para que me diera, ¿no? Está, para ver los rangos y analizarlo. Yo quería dejarles, no sé si anotaron el otro día mi mail, pero si tienen alguna duda antes del parcial y quieran consultarme, les voy a escribir en el chat mi mail nuevamente. Yo estoy disponible. Miren, anoche, no para que lo hagan ustedes también, ¿no? Pero una alumna, eran como las 11 de la noche, estaba resolviendo un trabajo práctico que le habíamos dado y seguía consultando. Así que bueno, llamen, escriban, que yo les voy a contestar. Ahí está el mail. El Tatangelo, bueno, y la extensión de la facultad. Quiero saber si he sido clara, si necesitan que les aclare algo más, chicos. Me quedé con pocos alumnos al final, pero bueno. ¿Cómo anduvimos? ¿Bien? ¿Se entendió? Por mi parte, re bien, profe, se entendió todo. Así que yo no tengo dudas. Por mi parte también, Bueno, profe, se entendió. bueno, el resto no dice nada.
Así que ahora vuelvan a mirar el video, si es que no entendieron algo, o consulten, bueno, chicos, estoy a su Se entendió, disposición. profe, se entendió. Bueno, me alegro, me alegro. Profe. Tienen buenos profesores, ustedes tienen buenos profesores, o sea, a mí me ha sido fácil explicarlo porque han trabajado muy bien mis compañeros. Bueno, chicos, si no hay preguntas, yo no tengo problema en quedarme un rato más, si quieren que vuelva sobre algo, si necesitan que les aclare algo. El tenor del parcial va a coincidir en más o menos esto de lo que se trabajó, o sea, nunca le van a tomar algo que no se haya dado, o sea que el que se siente y vuelve a trabajar sobre estas cuestiones, creo que no va a tener dificultades, ¿está? Lean bien las consignas. Vieron que por ahí yo en un caso no había leído en el espacio, después alguien por ahí no había leído que algo, no me acuerdo qué era, pero bueno, relean, o sea, el tema es así, leer la consigna y volver a releerla otra vez para ver si entendimos lo que hay que hacer. Y después, si ustedes se sientan y vuelven a hacer esto, no creo que tengan dificultades. Y si al hacerlo se encuentran con alguno, no duden en consultarme, sábado, domingo, no salgo a ningún lado porque obviamente no se puede, ni soy de... pero les contesto, así que no duden en preguntar, chicos. Si no hay preguntas... Bueno, perfecto, profe. Bueno, chicos, entonces dejo de grabar y ya después le hago subir el video